Gracias. Buenas tardes, perdón. Muchas gracias por el recibimiento y por esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla que me pidieron preparar para compartirles el día de hoy. Me pidieron hablar acerca de generalidades de la PREP y bien, pues no sirve mi... Ah, ya ven. Estos son mis conflictos de intereses. Esta presentación es gracias a Sandoz, que es una división aún de Novartis, próximamente independiente. Y el contenido que vamos a revisar el día de hoy es justo estos puntos. Primero vamos a hablar cómo hemos avanzado en prevención de VIH y lo complejo que puede tornarse y las brechas que todavía nos queda por conocer, la importancia de la adherencia, la seguridad de la PrEP, poblaciones especiales y vulnerables y los inconvenientes o áreas de oportunidad. Bien, estos son los casos nuevos del año pasado de VIH alrededor del mundo. Si se dan cuenta, 1.5 millones de infecciones para el 2022, en donde esto hace, nos da la pauta para justo trabajar en cómo disminuir los casos incidentes alrededor del mundo. Ya conocemos diferentes estrategias de prevención y aún así seguimos teniendo un alto número de casos nuevos en VIH que está concentrada en la población joven entre los 15 y los 30 años. Ustedes conocen a lo largo de la historia pues, diferentes estrategias de prevención. Conocemos la circuncisión que previene en 50-60% el adquirir VIH, la transmisión de VIH en parejas heterosexuales, de las mujeres a los hombres. Conocemos la profilaxis post-exposición, conocemos diferentes métodos microbicidas, métodos de barrera, vacunación y condones. En realidad, el continuo de la atención de la prevención en VIH es mucho más complejo y no solamente depende del médico. Necesitamos un equipo multidisciplinario en donde tenemos que involucrar a trabajo social, al área de consejería. Y esto es muy importante porque todos estos factores en proporcionar métodos de barrera, anticonceptivos, reducción del riesgo a través de la consejería pre y post prueba, la profilaxis post-exposición y ahora la PrEP, nos lleva a tratar de reducir este número que vemos de manera incidente cada año. Por otro lado, también se me olvidó comentarles que el diagnosticar y enlazar rápidamente a los pacientes que viven con VIH también es una forma de prevención porque justo llevamos a detener cadenas de transmisión al mantener la supresión virológica en los pacientes diagnosticados. Y bien, pues una persona negativa en riesgo de adquirir VIH requiere un abordaje multidisciplinario, como mencioné previamente, pero en términos generales podemos decir que para dar la profilaxis preexposición, pues necesitamos tres ámbitos importantes, ¿no? La primera es la valoración médica, la proporción de medicamentos, la vacunación, que los esfuerzos por encontrar un método que nos permita prevenir VIH, pues están en continua actualización, aunque realmente aquí no hemos avanzado mucho, y el condón. Conocemos el condón desde hace mucho tiempo y es un método efectivo, ustedes lo conocen, lo promueven en sus consultas, pero la realidad es que a pesar de que es un método barato, accesible, no ha logrado detener o disminuir los casos nuevos de VIH alrededor del mundo como lo ha hecho la PrEP. Y eso es algo que hay que señalarlo porque muchas veces una de las primeras barreras que los médicos y los tomadores en decisiones de salud ponen para implementación de la PrEP es justo si tenemos un método como el condón, ¿por qué no enfocarnos más en este tipo de metodologías? La realidad es que en el mundo real, a pesar de que el condón se pueda extender su uso en campañas, no ha logrado la disminución de los casos incidentes como lo ha hecho la PrEP. ¿Y cómo es que llegamos hasta este punto de la profilaxis preexposición?
Bueno, ustedes seguramente saben que antes de conocer la PrEP, conocíamos la PEP. Y la PEP pues tiene sentido en su uso en las primeras horas después de la exposición de riesgo, en donde suponemos o estamos convencidos de que el paciente tuvo exposición a una persona viviendo con VIH sin tratamiento antirretroviral y justo la indicación clínica que utilizamos hasta el día de hoy, que deriva de estudios de ciencia básica a través del estudio de primates no humanos, pues justo ustedes también conocen esa indicación clínica que en las primeras horas, hasta máximo 72 horas, tenemos que establecer la terapia antirretroviral por 28 días. En realidad, eso es algo que hacemos nosotros en nuestro quehacer diario, pero si nosotros analizamos la evidencia que tenemos actualmente, estos estudios ni siquiera han sido extrapolados a un ensayo clínico en humanos, pues por cuestiones éticas, y realmente es una práctica heredado por generaciones y realmente no hay actualización. Esta es una brecha del conocimiento pues que hay que romper en un futuro. ¿Y cómo es que conocemos que se infecta una persona que también deriva de datos de ensayos de ciencia básica, en donde a través de exposición al virus de la inmunodeficiencia simiana, pues podemos ver cómo, dependiendo de la carga viral, eh, la carga viral va muy en relación a cómo traspasa el epitelio de las mucosas. Justo por eso es que cuando en estos ensayos de primates se expone a dosis exponencialmente más altas de virus de inmunodeficiencia del simio, en algún momento ocurre el traspaso de los virus y ocurre una infección local de las células de la inmunidad innata, y a partir de esta infección local pequeña empieza a proliferar, hay una expansión cloral de las células de la inmunidad celular, y a partir de la diseminación a órganos linfoides secundarios. El ciclo de replicación se completa aproximadamente en 28 horas, por lo tanto tenemos 28 horas para, de manera general, tenemos 28 horas para prevenir justo que este primer evento del traspaso y de la expansión clonal local se pueda realizar. En 2 a 4 semanas ocurre toda esta serie de eventos para establecer una infección como tal y que ya migre a los tejidos linfoides y posteriormente a los reservorios. Y justo en el momento en el que llega a los órganos linfoides secundarios existe ya la explosión clonal que se relaciona a las altas cargas virales de las primeras etapas de la infección y que es el tiempo de mayor riesgo para la transmisión y que ocurre en la población joven que mantiene prácticas de riesgo sin protección, que esto es también muy común. ¿Y de dónde salen los datos de 28 días? ¿No? Pues justo de esto, de un estudio de 1998, perdón si no se ve muy bien, pero justo antes de que se llamara tenofovir, un ensayo en macacos en donde se les exponía diferentes dosis de esta molécula, que ya sabemos que es tenofovir, en diferentes tiempos, a diferentes dosis de virus de inmunodeficiencia del SIDA. Se logró ver que aquellos que iniciaban el tenofovir en las primeras 24 horas después de la exposición, justo durante el desarrollaban infección durante el seguimiento. En cambio, aquellos que iniciaban tratamiento 48, 72 horas después, existía una proporción de ellos que sí posteriormente se establecía la infección durante el seguimiento, y también a estos macacos se les dio diferentes días de tratamiento. A algunos se les dio 14 días, otros 28. Justo en el grupo de 28 días de tratamiento, ahí fue donde no se encontró ningún tipo de seroconversión. De aquí es que nosotros damos 28 días. En la actualidad, justo conociendo los datos de farmacocinética, farmacodinamia del tenofovir emtricitabina, logramos conocer que después de tomar una dosis de tenofovir por vía oral, en 2 horas ya tenemos concentraciones que evitan la transmisión en el sitio de la exposición, llámese tejido rectal o cervical,
Y por lo tanto, en la actualidad la pregunta es, ¿necesitamos exactamente 3 drogas para prevenir infecciones? ¿Necesitamos 28 días? ¿Necesitamos menos? Son preguntas que todos todos se han hecho a lo largo de todo este tiempo que conocemos más sobre PrEP, pero justo necesitamos ensayos clínicos que resuelvan este tipo de cuestión. Y bien, justo ya conocemos ahora la profilaxis preexposición, y conociendo los datos de eficacia y de farmacocinética, el tiempo para prevenir una infección es muy importante en la estrategia de tenofovir en emtricitabina. Y aquí viene toda la línea de la PrEP como la conocemos desde el 2010. Al principio se evaluaron parejas de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, en donde se estableció una reducción del riesgo de 44%. Luego vimos los estudios en heterosexuales, el TDF2 y luego para afianzar el conocimiento del Partners PrEP, y vemos eficacias un poco más altas. Contrasta con los resultados en mujeres. El estudio Boyce y el estudio evaluó el uso de tenofovir vaginal, TDF y TDF-FTC, llegamos a ver eficacias hasta negativas, en donde justo se hipotetizaba por qué es que las mujeres tenían estas eficacias tan malas, ¿no? Y se llegó a pensar que a lo mejor tenía algo que ver las hormonas. Ya después nos dimos cuenta que si ustedes analizan aquí en la línea del tiempo, la adherencia a las diferentes estrategias con la eficacia. Y bueno, ya cuando se trabajó en la adherencia a las tabletas en los pacientes en riesgo, como en el estudio PRAO e HyperGay, pues empezamos a ver eficacias mucho más altas. Posteriormente, dado que las mujeres vulnerables, en donde había que aumentar los esfuerzos para tener mayor eficacia en las estrategias de prevención, justo surgió los ensayos con anillos de dapavirina. Y pues vemos la reducción de 27 y 31%. Aquí de manera inicial empezaron a ver que las mujeres jóvenes, justo como también se vio en el FEMPREP y en el Boyce, las mujeres menores de 25 años tenían menos eficacia comparado con las mujeres mayores de 25 años, multíparas, casadas, etcétera. Y también mujeres que tenían exposición rectal, porque evidentemente pues no solamente la exposición es vaginal. Entonces aquí abrió la pauta para generar otras estrategias en prevención en mujeres cisgénero. Y bueno, pues ya ustedes seguramente conocen los resultados de HPTN 084, que es la primera vez en donde se evidencia eficacias tan altas con cabotegravir en mujeres cisgénero, en sexo con hombres y mujeres. El Discover, pues que justo identificó la no inferioridad de la estrategia versus TDF, que vamos a discutir más adelante. Pues esto va a evolucionar cada vez posterior a diferentes estrategias individuales. Población vulnerable en riesgo, en donde en la cual se haya demostrado que la eficacia no es tan adecuada como los hombres que tienen sexo con hombres, pues vamos a ver que va a progresar la terapia, la profilaxis preexposición a estrategias de administración. Ya estamos en la era de tablets de acción prolongada, pero vamos a tener parches con microagujas, implantes subdérmicos, bombas de infusión, los anillos vaginales, y todas estas estrategias de abordaje para PrEP nos van a servir para aumentar la eficacia y llevar a una reducción importante en la incidencia de VIH en todos los grupos susceptibles. Hace rato hablábamos de que la adherencia iba muy en relación a las tasas de eficacia, y aquí se corrobora justo este análisis en donde justo de manera directamente proporcional a mayor adherencia va a haber una mayor eficacia, esto en todos los diferentes ensayos clínicos que ya hablamos. Y esto nos lleva a concluir que justo por alguna razón que todavía no conocemos, los hombres se comportan diferentes a las mujeres, no necesariamente por la cuestión de las hormonas, posiblemente por la distribución del fármaco en el sitio de exposición, pero actualmente sabemos que para los hombres
tener 4 a 7 dosis semanales de tenofovir emtricitabina es suficiente para alcanzar la máxima eficacia. En cambio, en mujeres necesitamos para alcanzar eficacias similares a la de los hombres que tienen sexo con hombres, requieres pues tener un poco más de adherencia semanal a la estrategia. Y esto nos lleva a cómo implementar la PrEP en los diferentes centros donde vamos a accesar a la población en cuestión. Y bueno, en términos generales podemos decir que necesitamos suficientemente financiamiento que nos pueda proporcionar resultados en el mismo día, en horas, tener resultados básicos como creatinina, antígeno de superficie, tener una evaluación clínica óptima con los suficientes ítems que necesitamos para poder decidir si el paciente es candidato o no a usar PrEP, y tener suficiente abasto de medicamento para justo enlazar al paciente y retenerlo la mayor parte del tiempo y no hacerlo a la clínica, a laboratorios, a visitas médicas, a surtimiento de fármacos que hace que el mismo paciente en algún momento, que esto también vamos a hablar de eso más adelante, pero eso ya está comprobado, que eventualmente a un año la retención a la PrEP disminuye muchísimo, al llegar al grado de que al año 50% de nuestra población ingresada en una estrategia de PrEP, pues abandona por cuestiones de tiempo, básicamente. Y vamos a hablar de eso más adelante. Sabemos que existen guías, existen ítems que nosotros tenemos que interrogar al momento de evaluar un paciente para decidir si es candidato o no al uso de PrEP. La realidad es que constantemente las guías de práctica clínica se están actualizando y hemos llegado a tal punto de prevención de VIH que todo paciente, sea adolescente o adulto sexualmente activo, prácticamente es candidato a uso de PrEP. Ya no necesitamos interrogar cuántas parejas sexuales, si ha tenido ITS recientes. El simple hecho de que un paciente llegue a tu consulta y te diga, estoy interesado en conocer PrEP, y una vez conociendo la PrEP, decide enlazarse a la misma, aunque no tenga ningún solo factor de riesgo para adquirir VIH en el momento que lo evalúas, es suficiente para prescribirlo y está bien. A ese grado hemos llegado en poder justo implementar la PrEP para beneficiar a la mayor parte de la población que está en riesgo. Y aquí hay un algoritmo muy sencillo en donde prácticamente engloba los factores que ustedes ya conocen, ¿no? Si han tenido sexo sin protección en los últimos 6 meses, si tienen una pareja serodiscordante, ITS recientes en los últimos 3 meses, inconsistencia en el uso de condón, y todo esto justo nos lleva a la prescripción de la PrEP. Para el interrogatorio sexual, yo sé que hay toda una serie de preguntas que hay que hacer al paciente para conocer la exposición, aunque en realidad a estas alturas de lo que conocemos en PrEP no es necesario hacer tanta pregunta. Justo nos interesan, en la historia sexual nos interesan estos 5 puntos importantes para saber el riesgo de un paciente de adquirir VIH o ITS. La primera, pues sí, las parejas, si bien cada vez hay más evidencia de que a mayor número de parejas sexuales existe más riesgo de adquirir ITS y VIH, no existe un número corte que nos diga, que nos defina quién tiene más riesgo y quién tiene menos. Por ejemplo, ahora en Mpox conocimos que el hecho de tener más de 5 parejas sexuales en los últimos 21 días tenía 5 veces más riesgo de adquirir Mpox al momento de evaluar al paciente que aquellos que no lo tenían. Entonces justo sucede algo similar aquí. A mayor número de parejas sexuales en los últimos 3 meses, evidentemente la necesidad de PrEP es más alta. Las prácticas, el tipo de exposición del paciente es muy importante. Si tiene exposición a nivel oral, anal, vaginal, es la consistencia del uso de métodos de barrera, el hecho de que no utilice métodos de barrera en el 100% de los casos, pues evidentemente eso ya hay una necesidad para ayudar a que ese paciente prevenga esa brecha de olvidos del uso de métodos de barrera. ITS previas en los últimos 3 meses sobre todo, y es importante para las mujeres cisgénero el deseo de embarazo.
Actualmente en las guías no hay pautas específicas. Todo lo derivado en ensayos clínicos nos puede llevar a extrapolarlo a la clínica y tomar decisiones en el paciente que está enfrente de nosotros. Y en términos generales, podemos decir que 7 días antes de la primera exposición sin preservativo es suficiente en la estrategia de tomas diarias. En mujeres, los CDC recomiendan hasta 20 días antes. Esto es derivado de los datos de profilaxis post-exposición. Pero ahora que ya conocemos la estrategia de demanda, 2 tabletas hasta 2 horas antes de exponerse es suficiente. Y eso también lo podemos extrapolar a la práctica clínica en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres trans. Desgraciadamente, en población heterosexual no lo podríamos hacer así, pero no tendría por qué ser diferente. Solo necesitamos la evidencia que surja en algún momento. El mantenimiento, ya hablamos de eso. Las mujeres necesitan más adherencia. Y para la suspensión, los CDC recomiendan 28 días después de la última exposición para suspender, derivado de los datos de posexposición, pero como ya sabemos que hay una estrategia de 2-1-1, esta forma de suspensión también puede ser adecuada. Una tableta 24 horas después, seguido de otra 48 horas después de la última exposición de riesgo, y con esto, de acuerdo a los datos de PrEP a demanda, pues podríamos realizar de manera adecuada una suspensión de la PrEP en nuestro paciente. Y en mujeres, como no hay datos de PrEP a demanda, pues 7 días después de la última exposición puede ser adecuado. Respecto a la seguridad, bueno, ya ustedes conocen el ensayo Discover, que evaluó la no inferioridad de tenofovir emtricitabina versus TAF-FTC, y vemos que pues evidentemente se corrobora que no hay, se corrobora la no inferioridad de ambas estrategias. En cuanto a los efectos adversos de ambas estrategias, pues fueron muy similares, sobre todo los grado 3 y los serios, pocas muertes y pocas suspensiones relacionadas al fármaco. No hay diferencia entre una y otra. Y lo interesante de comparar TAF sobre TDF, pues existe este debate continuo en donde nosotros como clínicos tenemos que tomar la decisión si prescribir TDF o TAF, dado que conocemos los efectos a largo plazo de TDF en densidad mineral ósea y filtrado glomerular. Esto en el contexto de VIH, pero no teníamos datos en personas sin VIH. Y derivado de esto, pues hay mucho que analizar sobre los datos de Discover. Aquí, por ejemplo, trató de evaluar el filtrado glomerular a la semana 48 y a la semana 96 en los pacientes que usaron TDF versus TAF. Y lo interesante es que efectivamente el uso de tenofovir disoproxil se asocia a una disminución del filtrado glomerular que va desde 1 a 4 mililitros minuto a 96 semanas de seguimiento. Nosotros realmente en la práctica clínica en el paciente con lesión renal aguda vemos descensos del filtrado glomerular mucho más altos que 1 o 4 mililitros minuto. Y en realidad, cuando se suspende el tenofovir disoproxil, el filtrado glomerular regresa a la normalidad. Por lo tanto, no hay datos para pensar que tenofovir es más nefrotóxico que TAF. De hecho, justo si analizamos el grupo de los menores de 25 años, no hay diferencias entre ninguna de las dos estrategias. Sí hay diferencias en el grupo mayor de 25 años, y bueno, pues ninguno de estas variaciones en el filtrado glomerular se relacionó a efectos adversos serios, como fracturas, osteopenia, osteoporosis. Y bien, justo hablando ahora de la disminución de la densidad mineral ósea, también podemos ver que cuando se comparaba la estrategia de TAF versus TDF, se pudo ver que existía una disminución, una variación de 1 a 3% de la densidad mineral ósea en beneficio de TAF versus TDF. Estos datos también son muy interesantes porque si analizamos cómo se comporta nuestra densidad mineral ósea a lo largo de la vida, pues hay otros factores que sí se relacionan a un descenso de la densidad mineral ósea a lo largo de la vida.
diabetes, uso de esteroides, tabaquismo, la misma edad, ¿no? Evidentemente, conforme avanza la edad, pues incrementa nuestro riesgo de fracturas, y osteopenia y osteoporosis. Y estas variaciones de 1 a 3% en la densidad mineral ósea, realmente la pregunta sería cómo lo podemos extrapolar a la clínica. Realmente es relevante porque si analizamos los datos de efectos adversos serios como fracturas, pues no existe diferencia entre una estrategia y otra. También es cierto que el tiempo de observación es muy bajo, 96 semanas, pues uno no esperaría observar una fractura como efecto directo del uso de tenofovir a las 96 semanas. Necesitamos más datos de vida real para poder tener más datos al respecto. También se utilizaron biomarcadores de disfunción tubular, que justo ustedes conocen que tenofovir se relaciona a disfunción tubular, síndrome de Fanconi, y los investigadores empezaron a comparar los índices de proteína de unión al retinol y beta-2 macroglobulina con su cociente sobre creatinina para poder comparar diferencias y poder establecer disfunción tubular entre los diferentes grupos de TAF versus tenofovir disoproxil. Sí hay diferencias entre los cocientes de estos biomarcadores de disfunción tubular con creatinina, pero si se pueden dar cuenta estas diferencias, aunque son estadísticamente significativas, aquí la pregunta sería cuál es la validez o cuál es la interpretación clínica de estos resultados. Si analizamos la RPB o la beta-2 macroglobulina, pues realmente no tenemos niveles normales en adultos sanos. Estos son biomarcadores que utilizamos en lesión renal aguda y evidentemente en el paciente con lesión renal aguda sí hay un corte en el cual, así como la cistatina C nos dice que es anormal, pero no hay un valor, un rango de normalidad en individuos sanos. Ambos grupos seguían manteniendo niveles normales de estos biomarcadores. Por lo tanto, el que haya más o menor concentración de estos realmente nos dice algo, no lo sabemos. Y esto es algo que pues, tenemos que conocer más adelante. Lo que sí es objetivo son los cambios en el perfil de lípidos. Ya sabemos nosotros, derivado de los estudios de pacientes que viven con VIH, que cuando quitamos TDF y damos TAF a un paciente que lo queremos switchar o cambiar de estrategia de tratamiento, vemos que el efecto hipolipemiante de TDF se pierde y entonces ahora vemos descontrol del colesterol, los triglicéridos, y esto justo se corrobora aquí cuando se compara la estrategia de TAF versus TDF. Hay mayor hipercolesterolemia, mayor hipertrigliceridemia, y esto es estadístico, y también mayor incremento en el peso, con una diferencia de 1 kilo de TAF sobre TDF. Entonces, en términos generales, vamos a ver que sí, lo que favorece a TAF es que hay diferencias en la densidad mineral ósea, 1 o 2%, no sabemos si eso es clínicamente relevante. Hay diferencias en el filtrado glomerular, 4 mililitros a las 96 semanas, tampoco sabemos si esto es clínicamente relevante. Sí hay cambios en el perfil de lípidos para el colesterol sobre todo y aumento en el peso con TAF. Analizando los metaanálisis en donde han comparado el uso de tenofovir versus placebo para efectos adversos grado 3, grado 4 en elevación de creatinina y disminución de la densidad mineral ósea, vemos que no hay diferencia entre el uso de tenofovir y placebo. Al analizar las fábricas, bueno, perdón porque no se ve muy bien esta imagen, pero justo en los metaanálisis cuando el diamante se va hacia este lado, hay mayor riesgo de este desenlace con el uso de tenofovir. Y aquí, por ejemplo, es para la elevación de creatinina. Sí hay una elevación de creatinina en término general para el uso de TDF, pero cuando analizamos las elevaciones grado 3, grado 4, que se consideran eventos tóxicos, vemos que no hay diferencia entre el tenofovir y el placebo. Para el desenlace de las fracturas, vemos que los diamantes se mantienen, no se va hacia ningún lado. Y esto es lo que nos lleva a concluir que tenofovir versus TAF sigue siendo una estrategia no inferior, equiparable, segura, sin hasta el momento tener datos contundentes para establecer que uno es más seguro que el otro. Lo que sí sabemos son estos datos que aquí muestro.
La eficacia la conocemos más datos de eficacia en tenofovir disoproxil, conocemos datos de seguridad bastante adecuados para tenofovir disoproxil, y un punto muy interesante al momento de implementar la PrEP en los diferentes centros es el costo. Gracias a la accesibilidad con fármacos genéricos, pues podemos reducir los costos y hacer accesible la PrEP a la mayor parte de la población con los fármacos genéricos. Y esto es la razón por la cual en cualquier parte del mundo, ustedes se van a Londres, se van a Francia, en Estados Unidos, el tratamiento preferente es tenofovir disoproxil y no TAF, justo por los costos. Conocemos ya estos datos derivados de ensayos clínicos, pero justo otra situación que nos preocupa sobre la implementación de la PrEP es que hay poblaciones que no se benefician tanto como otras. Y aquí hace énfasis en los adolescentes y en las mujeres cisgénero. Estas son gráficas de Estados Unidos en donde justo, como dije hace rato, las nuevas infecciones de VIH de manera anual, una gran proporción de ellas están centradas en el grupo de adultos jóvenes y adolescentes. 21% se encontraban entre los 13 y 19 años, que se consideran adolescentes para esta población. Y si analizamos los datos de adolescentes, pues vemos que la mayoría son hombres que tienen sexo con hombres y son latinos y raza negra. Esto nos hace evidente justo el tema de disparidad social y económico que vemos en Estados Unidos. Justo la mayor parte de la población que accede a PrEP en Estados Unidos pues es blanca y de alto poder adquisitivo. Y bueno, también ustedes conocen cómo se comportan los adolescentes que viven con VIH. Son pacientes complicados, difíciles de accesar, de retener, porque pues evidentemente pues la adolescencia se relaciona a rebeldía, a no hacer lo que el resto de los adultos le dicen, ¿no? Entonces, en PrEP también es muy similar. Vemos que hay barreras en la adherencia para los adolescentes, sobre todo por el miedo a los efectos adversos, falta de información acerca de la medicación, la seguridad de la misma, problemas de salud mental, baja red de apoyo, porque justo en muchos centros de atención para PrEP pues necesitas del consentimiento de tus padres para que puedas tú tener acceso a estas estrategias como adolescente. Y hay barreras también de los trabajadores de la salud para los adolescentes. Justo el hecho de tener, de abordar a un adolescente que no es un adulto, sino que hay que pues, utilizar un vocabulario al nivel del adolescente para poder convencerlo de que va a ser beneficiado con esta estrategia, esa es una barrera que muchas veces no podemos romper. La incomodidad al hacer el interrogatorio sexual a un adolescente, preocupación del médico de que si le prescribe PrEP, pues ahora va a tener prácticas inseguras, promiscuas. Esto también es una barrera que los trabajadores de la salud deben de trabajar para justo poner en la balanza si este tipo de decisiones realmente son sensatas, porque justo conocemos los datos de eficacia, de seguridad, y justo el no proporcionar o no enlazar a un paciente a una estrategia de prevención tan efectiva como la PrEP puede tener consecuencias a corto plazo como un nuevo caso de VIH. ¿Qué intervenciones nos podrían ayudar para mejorar la retención en los adolescentes? Hay muchas, se han estudiado bastantes estrategias. La verdad es que podemos resumir que un abordaje individualizado para el adolescente, utilizar redes sociales, utilizar la gamificación del conocimiento, que esto pues, puede ser a través de memes o videos de TikTok, ha resultado muy útil en diferentes estudios para la retención de los adolescentes. El uso de sistemas electrónicos de recolección de información, apps, ¿no? Ayuda muchísimo esto. Proporcionarle suficiente medicamento. Si tú a un adolescente le dices que tiene que ir cada mes a consulta para que le des PrEP, va a abandonar el tratamiento. Un adolescente le tienes que dar suficiente abasto para que no vaya constantemente a la clínica. Estar en comunicación directamente, también hacer clínicas amigables con los adolescentes, tiempos de espera, posiblemente tener áreas lúdicas para que el adolescente sienta pues, interés en acudir a la clínica, tener comunicación incluso fuera de la clínica con mensajes de texto, llamadas telefónicas. Todo esto
ayuda a la retención de los adolescentes. Para las mujeres también es otro reto, ¿no? Debido a que hay diferentes reportes acerca de los patrones longitudinales de adherencia. Las mujeres cisgénero tienen muchos problemas de autoestigma, discriminación, una red, un entorno sociocultural bastante adverso que muchas veces las lleva a abandonar el tratamiento. Ustedes lo han visto con las mujeres que viven con VIH. Nuestras mujeres que viven con VIH muchas veces no se retienen al cuidado de la salud por cuestiones básicamente familiares, violencia, estigma. Y aquí sucede exactamente igual. Justo derivado de los datos que las mujeres son menos adherentes a la PrEP que los hombres, pues se trató de analizar los diferentes grados de adherencia en mujeres en un patrón longitudinal de seguimiento de mujeres en PrEP. Y se mostraron 4 tipos de diferentes de adherencia. Estos patrones de adherencia se relacionó con las tasas de incidencia que adquirían a lo largo del tiempo de observación, y solamente aquellas que tenían adherencia consistentemente baja, que podemos decir que es una o 2 dosis semanales, son las que más se relacionaban a mayor tasas de incidencia de VIH. Pero las mujeres que tenían inicialmente tasas de adherencia altas y posteriormente declinaba a un promedio de 3, 4 tabletas a la semana, tenían tasas de reducción muy importantes comparada con las mujeres con adherencia baja. Y esto quiere decir que posiblemente las mujeres, aunque no tengan una adherencia perfecta, podríamos tener cierto beneficio en prevención, justo como lo veíamos en los ensayos clínicos, en donde la adherencia estaba muy relacionada a falta de eficacia. Aquí por primera vez vemos que a lo mejor, aunque sea una adherencia moderada, por decirlo de alguna forma, tenemos un beneficio mucho mayor que si no se lo toma, o que se lo toma una vez a la semana nada más. Esto definitivamente no nos tenemos que explorar más allá, y justo por eso es que con el advenimiento de los inyectables y ahora con los datos de eficacia de HPTN 084, es por la primera vez que se demuestra que en mujeres hay una eficacia muy alta con la estrategia de cabotegravir, y pues los esfuerzos que deben de realizar todos los gobiernos del mundo que quieren implementar PrEP es justo darle prioridad a este grupo de las mujeres cisgénero si se quiere implementar cabotegravir en algún momento. También hay barreras en las mujeres y retos a trabajar para la adecuada implementación de la PrEP en mujeres. Y bueno, pues en mujeres las barreras que nosotros nos enfrentamos es que muchas de ellas tienen baja percepción del riesgo de adquirir VIH porque viven en monogamia, tienen una sola pareja, y pues evidentemente alguien que vive en monogamia en un matrimonio pues no se considera en riesgo de adquirir VIH, pero en realidad pues ya vemos que la mayor parte de nuestras mujeres que viven con VIH pues tienen este contexto.
realizar los derivados de ensayos clínicos en donde aparentemente concluimos que las mujeres adherencias perfectas. Entonces se descubre el hilo negro de que las mujeres necesitan tener unidades de medicina familiar, y esto pues requiere del esfuerzo de las diferentes instituciones que otorgan estos servicios en el país. La experiencia que nosotros tenemos en Condesas, se las quiero compartir. Estos son datos del año pasado. Nosotros, nuestra estrategia de prevención está guiada de manera significativa. La verdad es que la mayor carga de trabajo en la prescripción de PrEP está enfocada en el área de consejería. Psicólogos, trabajadores sociales son los encargados de prescribir PrEP y la mayoría de ellos son pares. Entonces, eso más el apoyo que tenemos de otras ONGs como Vive Libre, México Vivo, Inspira, Checos y esta asociación en Vallarta nos ha ayudado a tener la población más densa en todo el país de usuarios de PrEP. Y aquí pues vemos que para el año pasado teníamos 4,137, para el informe que está a punto de salir de este año ya sobrepasamos los 5,200. Entonces la verdad es que nuestra estrategia ha sido exitosa. Sí tenemos un equipo médico enfocado directamente en evaluar estos casos. Son un equipo de médicos generales que se capacitan y se entrenan específicamente para evaluar seguridad, efectos adversos, valorar si el paciente es candidato o no. Y el equipo de infectólogos estamos disponibles en este programa para definir casos de seroconversión, de intolerancia, casos complejos de PrEP, y esta es la forma en cómo trabaja esta estrategia de prevención en Clínicas Condesa. Y creo que es muy valioso porque debe ser un modelo, pues sí, debe ser una forma de trabajo modelo para el resto del país si se quiere tener los números como lo tenemos en Condesa. En general, nuestra incidencia con el uso de PrEP en vida real es de 0.56, solo un usuario hasta este corte de fecha ha seroconvertido. Tenemos 23 casos de pacientes que quisieron accesar a la PrEP, pero se identificó infecciones agudas, por lo tanto, pues enlazó a tratamiento antirretroviral más que inicio de PrEP. Tenemos estas prevalencias de ITS, 15% de sífilis, 2.4% de hepatitis C, y 0.53% de hepatitis B. También seguimos proporcionando profilaxis post-exposición, tanto ocupacional como no ocupacional, y justo esta población de pacientes que recibe profilaxis post-exposición, cuando la finalizan son enlazados a la PrEP, y esto nos ayuda a tener mayor retención
y evaluar de estos, por qué estos pacientes que solicitan PEP en el año, la mayoría de ellos ya tienen antecedente de haber solicitado en los años previos o justo en los 6 meses previos nuevamente estrategias como la PEP. Entonces, estos son pacientes en riesgo de adquirir VIH y por lo tanto deben ser enlazados a PrEP definitivamente. No sé si tenga tiempo, no llevo mi tiempo, pero me dicen. Hay muchos inconvenientes, muchas áreas de oportunidad que trabajar para la implementación de la PrEP. En términos generales, yo lo llamé aquí talón de Aquiles de la PrEP, que en general son todos estos, y he hablado de ellos a lo largo de esta charla, pero me gustaría más o menos ejemplificar con datos por qué es que son brechas que tenemos que trabajar. Ya habíamos hablado de que en Estados Unidos, que son los que más datos tienen sobre PrEP en su población, pues vemos que la mayor parte de los accesos de PrEP está centrado en población blanca, 66% de ellos, pero las nuevas infecciones de Estados Unidos, aparte de que son en población joven, están en los latinos y en los negros. Y justo pues son los que están, como podemos ver acá, también hay una disparidad por género. Las mujeres, de los nuevos diagnósticos que ocurren, vemos que el 19% son mujeres y de esas solo el 8% está en PrEP. Entonces tenemos también una disparidad por género que hace, justo como ya lo ejemplificamos en las diapositivas previas, que no estamos llegando a las mujeres en riesgo porque no pensamos fuera de nuestras áreas de atención, Capacits, clínicas de ITS, etc. Aquí otra vez ejemplifica cómo es que la población latina y afroamericana está subrepresentada en PrEP. La retención es algo también, es un problema pues de la mayoría de los países que implementa PrEP. Justo en la Corte Kaiser Permanente establece que por lo menos el 60% lo van a descontinuar a lo largo del tiempo. Si se trabaja en retener a estos pacientes, pues seguramente vamos a seguir reteniendo, pero alrededor de la mitad de ellos se pierde durante un tiempo promedio de seguimiento a un año. Y tratar de trabajar en la retención y persistencia de estos pacientes es un trabajo que requiere el trabajo multidisciplinario de todas las clínicas que se dedican a implementar PrEP. Aquí justo es otra cohorte de persistencia de PrEP y descontinuación en jóvenes afroamericanos, en donde justo tenemos datos acerca de la cobertura subóptima de esta población de pacientes, y lo que se establece es que justo una gran proporción de ellos al final del seguimiento, en algún momento del seguimiento, descontinúan la PrEP por diferentes factores. Los factores relacionados a baja persistencia de la PrEP pues son los más jóvenes, ya vimos los adolescentes, los usuarios de cannabis, aquellos que tienen ITS muy frecuentemente, y los que tienen pocas parejas sexuales por la percepción del riesgo. Este reporte presentado en NACE en el 2018 estudió una población africana enlazada a PrEP, y esto es muy interesante. Al inicio vemos cómo de todos los, tanto de mujeres o trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres y mujeres jóvenes, vemos cómo de iniciar en un tiempo, en el tiempo de enrolamiento cuando son elegibles, al el momento que se inicia la PrEP, vemos que ya baja la proporción de pacientes que realmente inician a 1 mes, a 3 meses y a 6 meses. ¿Cuáles son las tasas de retención que bajan de manera importante? Y cuando se analizaron los factores que se asociaban a baja persistencia de la PrEP en este tiempo de seguimiento, 6 meses, pues justo los más encontrados, los que se repetían, eran mitos, percepciones erróneas acerca de la PrEP, actitud negativa por parte del personal de salud, percepción baja del riesgo y miedo a efectos adversos. Aquí vemos cuáles son las tasas de persistencia en diferentes reportes en diferentes partes del mundo. Vemos cómo quien trabaja más en la persistencia y la retención
pues, pues es básicamente primer mundo, pero también hay reportes de baja persistencia, sobre todo en estos barrios de difícil acceso, ¿no? De población latina y afroamericana. En cuanto al estigma y la desinformación, nos lleva a justo a perder oportunidades para la prescripción de la PrEP. Una de ellas, ya hablamos acerca de la autopercepción del riesgo, que esto pues es un problema constante, la falta de acceso, la falta de cobertura por el seguro del paciente, desconfianza acerca de que el paciente percibe del médico acerca de la PrEP. Esto es una barrera también muy importante, lo que hace necesario la capacitación de todos los médicos de atención en primer nivel para ofrecer PrEP a los pacientes en riesgo, y preocupación como estigma dentro del grupo LGBT, ¿no? Ser catalogado como persona promiscua por el hecho de usar PrEP es también otra barrera. Cuando se analizaron los datos de los pacientes que ingresaron al estudio IMPREP, se lograron encontrar datos acerca de las razones por las cuales no podrían aceptar la PrEP o había poca conciencia acerca de las ventajas. Y realmente son cosas que ya he mencionado a lo largo de esta charla y que se debe de trabajar para disminuir esta percepción errónea, ¿no? de esta estrategia de prevención. Una gran proporción de ellos tenían poco tiempo para invertir en acudir a sus visitas, constantes visitas a surtir medicamento, laboratorios, que esto pues era necesario en el contexto de un ensayo, no querer tomar tabletas por el miedo a los efectos adversos, baja percepción del riesgo, más información porque se sentían inseguros acerca de el uso de tenofovir entecitabina como PrEP. Y todo esto justo son factores que en conjunto llevan a un paciente a no ser enlazado a esta estrategia. Con pandemia aprendimos cómo la implementación enfocada nos ayuda a aumentar la retención y la persistencia de esta estrategia en diferentes poblaciones. Y aquí vemos que estos centros de diferentes partes del mundo trabajaron durante la pandemia para poder implementar estrategias de teleconsulta, unidades móviles que llevan el medicamento a los barrios en cuestión, el otorgar pruebas rápidas, ahí el diagnóstico point of care, servicios económicos amigables, justo con el advenimiento de la pandemia, pues se empezó a trabajar más en el seguimiento por teleconsulta, mensajes de texto, apps, llamadas telefónicas, y esto justo lo que llamó la atención es que mejoró la persistencia en PrEP de los diferentes pacientes estudiados. Y esto es algo que nosotros podemos, ya fuera del contexto de emergencia de pandemia, podemos utilizar justo para retener adolescentes, para mejorar la adherencia de los pacientes, evitar que acudan y que pierdan mucho tiempo en consultas o en espera de las mismas, porque también tenemos que verlo del lado de nosotros. Nosotros ya estamos saturados con atención clínica de los pacientes que viven con VIH, y si en nuestro centro nos dicen ahora te toca ver todos los de PrEP, pues la demanda se vuelve mucho más importante, los tiempos de espera son más prolongados y por lo tanto el paciente seguramente va a abandonar a la larga. En conclusión, bueno, vemos que la PrEP es muy efectiva, está evolucionando, se está focalizando en grupos vulnerables, y esto es algo que tenemos que visualizar en un futuro para llegar a maximizar las tasas de efectividad que vamos a ver en poblaciones específicas. Necesitamos acceso a diferentes opciones, sobre todo en mujeres cisgénero, que nos garantice beneficiar a la mayor parte de la población posible, con énfasis en poblaciones especiales, que ya las platicamos. La adherencia puede ser un arma de dos filos, en donde el paciente vulnerable se enfrenta a condiciones de descontinuación, y hay datos alentadores ahora en mujeres que pensábamos que necesitaban ser muy adherentes, y más bien lo que sucede es que el seguimiento enfocado en el contexto de una mujer parece ser que nos va a llevar a disminución importante de la incidencia y no tanto la adherencia, digo, al menos por los datos recientes que se mostraron en CROI. Implementar la conciencia de PrEP
en la población general y en los médicos que no se dedican justo a esto es muy importante, porque es la única manera que vamos a, con la que vamos a tener mayor éxito en la implementación de estas estrategias, y usar las herramientas tecnológicas con las que contamos en la actualidad, apps, redes sociales, ser amigables con los adolescentes, nos va a llevar a justo mejorar la retención y la continuidad en poblaciones en donde antes pues, no teníamos éxito accesando a ellas. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias. Estoy abierto a sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal, doctor? Gracias por su ponencia muy completa. Una duda, bueno, realmente son dos. La primera es, para médicos que no tenemos mucha experiencia sobre el uso de PrEP a demanda contra la PrEP diaria, sobre todo en el sector público, ¿cuál es su opinión? ¿Usted considera que la eficacia, o sea, obviamente sabemos, de acuerdo a los estudios, que la eficacia, pues sabemos de la eficacia de ambos tratamientos, pero en la práctica con la población, que los pacientes que de repente olvidan o no recuerdan o de repente les da un poquito como de pena preguntar o no les queda muy claro de repente las indicaciones, ya por así decirlo, en la vía, ya poniéndolo en la práctica, ¿cuál es su experiencia con el esquema a demanda? Que médicos no tenemos mucha experiencia con esto. Bueno, en cuanto a la adherencia a los olvidos, en la estrategia de demanda no es lo adecuado. O sea, si tú te enfrentas a un paciente que olvida la toma de dosis, pues justo la estrategia de demanda no es la adecuada en el paciente en cuestión, ¿no? Yo he prescrito prueba de demanda cuando veo que el paciente tiene la capacidad de planear sus encuentros sexuales, hablando de manera genérica, el paciente que es laboralmente activo de lunes a viernes y el viernes se va de fiesta y pues utiliza apps y se va a conocer personas el viernes en la noche. Bueno, ese paciente es el idóneo para utilizar la estrategia a demanda, que tiene la capacidad de planear sus encuentros. Si esto no es posible, definitivamente el paciente no es candidato a la estrategia a demanda. Ya hay datos recientes que no los muestro en la plática, pero justo cuando no se vigilan estos datos de adherencia o no se trabaja en la planeación de los encuentros sexuales, ocurren más casos de VIH en el grupo de prueba demanda. Esto ocurrió en un estudio de África, en donde evidentemente la prueba demanda se asoció a más casos incidentes de VIH en un entorno de mundo real. Y aquí habría que analizar, yo creo que no es tanto que no sea eficaz la estrategia de demanda, sino más bien seguramente no se trabaja en la adherencia, en informar adecuadamente a los pacientes. Es muy importante la planeación para que esto funcione. Ok, y la otra pregunta es acerca de ¿qué opina usted acerca bueno, esto es de post-exposición, ¿qué opina usted acerca de la implementación del uso de doxiciclina como método de prevención de otras enfermedades de transmisión sexual, ya alejándonos un poquito de lo del mismo del VIH, pero ¿qué opina usted de esta estrategia? Que han salido estudios nuevos y si es algo que ya se pudiera empezar a implementar. Bueno, recientemente en CROI se mostraron los datos de Doxipep pues evidentemente hay un beneficio de usar esta estrategia en posexposición, pero justo también en CROI se mostraron análisis de una cohorte de una población en riesgo, en donde se midió qué tanta efectividad podría haber si se les daba a todos o si se focalizaba en la prescripción a grupos de alto riesgo, y se identificó que aquellos que tenían ITS recientes, múltiples parejas sexuales, o sea, quienes eran más activos sexualmente hablando, pues eran los que más se podrían beneficiar, más que otorgarlo a toda la población. Otra preocupación es la resistencia, que va no para clamidia o gonorrea, sino justo los cambios en el microbioma que van a haber en los pacientes usuarios de doxiciclina,
qué tanto impacto va a tener en resistencias en otras condiciones clínicas a lo largo. Eso es algo que nos preocupa a todos. No sabemos de eso, nos va a decir el tiempo, pero la realidad es que con estos datos el beneficio de prescribir la terapia post-exposición con doxiciclina es contundente y seguramente va a provocar cambios en guías. Lo que todavía no está muy claro es en qué población se va a enfocar esta estrategia, pero seguramente no va a ser en todos. Ok, gracias, doctor. Gracias, Gesser. ¿Cuál es digamos, para la experiencia que yo he tenido, que yo he visto, es que hacer el diagnóstico en alguien que tiene poca adherencia a PrEP y que adquiere VIH, o sea, teniendo buena adherencia, es muy raro, es extremadamente raro que adquieran VIH, pero teniendo mala adherencia hay algunas personas que se infectan durante el tratamiento y en esos pacientes hacer el diagnóstico se vuelve complicado a veces. No sé qué puedas comentar al respecto y qué medidas hacer como para mejorar la sospecha y la detección en esas personas, o sea, cuáles serían los retos. Y la otra es cómo medir la adherencia, cómo saber quién se está tomando bien el PrEP o no, que esos que no se están tomando bien el PrEP serían los que están en riesgo de adquirir VIH. Sí, bueno, así en general, la pregunta de cómo vigilar la seroconversión en pacientes que usan la PrEP, pues requerimos de un laboratorio altamente especializado, mejores pruebas más sensibles para la identificación temprana de los casos. Justo algunos casos que nos tocó discutir en Clínica Condesa de los pacientes que iniciaron PrEP, pero que en realidad tenían infección aguda, pues el uso de estrategias como métodos de amplificación de ácidos nucleicos cualitativa, en donde te dice si existe o no DNA de material genético del virus, no te dice la carga viral, sino te dice que hay material genético, pues eso es algo muy útil. El problema es que pocas pruebas están estandarizadas y aprobadas para su uso en México. Necesitamos pruebas de serología más sensible también para la identificación temprana. Existen pruebas serología que nos permite definir infección reciente versus infección ya establecida mediante la avidez de anticuerpos. Hacer la diferenciación entre P24 y anticuerpos es muy útil. La mayor parte de los centros que tienen pruebas de cuarta generación tienen la prueba en combo, o sea, no puedes tú saber si detectas anticuerpos o detectas antígeno. Creo que hacer esta diferenciación es muy importante. Y utilizar algoritmos de identificación en población usuaria de PrEP creo que es necesario, porque nos ha tocado que el paciente es negativo a todas las pruebas que tenemos disponibles y justo al recibir el resultado de carga viral, evidentemente encontramos cargas virales muy bajas, en donde nos dice que la carga viral está detectada pero menor a 40. O sea, eso quiere decir que ya existe replicación viral en el sujeto en cuestión y ese es un paciente que está seroconvirtiendo. Y justo la identificación de estos casos, como mencionaba hace rato, creo que el involucrar a los infectólogos encargados de las clínicas o hacerlo como especie de comités estatales para poder trabajar en estos casos complejos, creo que es necesario, ¿no? O sea, el modelo de las clínicas condesas, ya lo mostré hace rato, no es un modelo que no está enfocado en el médico, sino que en toda el área de consejería y trabajo social, pero sí el médico tiene que intervenir y creo que en esta parte de la identificación adecuada de los casos que se reconvierten con el uso de PrEP es muy importante. Ahora, también es cierto que a veces hay errores, a todos les pasa seguramente,
y te das cuenta que un paciente al que le prescribes PrEP realmente estaba seroconvirtiendo, y entonces existe el temor de la generación de resistencias, el subtratar a este tipo de pacientes. Justo la identificación temprana de estos errores realmente está identificado que no hay mayor riesgo. O sea, si corriges rápidamente y te das cuenta en el seguimiento estrecho de este paciente, pues no va a haber consecuencias muy graves. En cambio, si lo dejas, si no lo identificas, pues evidentemente es un problema que puede resultar deleterio, ¿no? Para la generación de resistencias y pues evidentemente no es lo adecuado. Entonces, creo que el sentido de la pregunta del doctor Sierra es muy importante, porque sí se necesita, dentro de la implementación de la PrEP, tener un equipo médico que va a estar dedicado a identificar tempranamente estos casos de pacientes que a lo mejor se reconvierten desde el inicio de la PrEP y no se identificaron, o aquellos que por adherencia adquieren VIH, ¿no? Creo que es lo que... Bueno, pues hay muchas estrategias, niveles de tenofovir a través de tiras en orina, el uso de tenofovir en cabello, la realidad. Y pues lo que hacemos nosotros de manera rutinaria, que es muy barato, pues es preguntarle al paciente, pero evidentemente eso se puede prestar a cierto sesgo. Trabajar en identificar niveles de tenofovir con lo que el paciente nos dice al momento de decir la adherencia en el momento de la consulta, pues creo que ayuda mucho, ¿no? Aunque esto también requiere recurso. Nosotros, por ejemplo, en Condesa no lo hacemos, o sea, realmente no tenemos la capacidad para medir niveles de tenofovir. Se hizo durante el ensayo IMPREP, pero posteriormente ese recurso se perdió. Y pues justo también el tener acceso a medir niveles de tenofovir mediante estas estrategias que son sencillas, pues podría ayudar a ir midiendo la adherencia de un paciente en riesgo, ¿no?, de adquirir VIH. Adelante. Hola, soy la doctora Claudia León de Cancún, del IMSS. Mi pregunta es, últimamente he tenido muchos pacientes que vienen para el PEP, tuvieron pues prácticas sexuales de riesgo y vienen a recibir el tratamiento, ¿no? Se les da el tratamiento obviamente por 28 días, después de eso ellos quieren continuar con el PrEP. ¿Cuánto tiempo sería lo ideal para poder iniciarles el PrEP? ¿Esperarse, por ejemplo, a los análisis en que realmente salgan negativos con una carga viral, pues que no salga con carga viral, o se les inicia ya? El riesgo, pues, de que pudieran tener la infección es muy baja, ¿no? Entonces, ¿se les podría iniciar el PrEP, terminando el PEP, iniciarles el PrEP? Sí. Sí existe una estrategia de enlace de PEP a PrEP. Hay pocos reportes de eso, pero sí hay evidencia sobre hacer esta estrategia y sí es adecuada. Evidentemente, como retomando la pregunta del doctor Sierra, sí es importante dar un seguimiento estrecho, utilizar métodos, mayor número de métodos de diagnóstico durante el seguimiento en este paciente, porque evidentemente, bueno, dependiendo del riesgo, pero si estamos hablando de alto riesgo de adquirir VIH, que fue lo que llevó al paciente a solicitar PEP, pues sí se podría prescribir la PrEP y llevar un seguimiento estrecho para vigilar la seroconversión. Pues eso está descrito, requiere más esfuerzo del clínico, del centro que está viendo a ese paciente, y requiere un buen laboratorio, justo, ¿no? Pero no es descabellado y sí es adecuado enlazar PEP a PrEP. Ok, gracias. César, yo tenía una pregunta en relación a... Yo tenía una pregunta, César, sí, en relación a la persistencia del uso de PrEP en Condesa, y lo otro es si nos pudieras hacer un comentario de el rol que juegan las organizaciones civiles y si ha habido alguna diferencia en la persistencia de uso de PrEP entre la clínica y organizaciones civiles. Es muy interesante, no tengo esos datos. De hecho, justo es muy interesante esto que comenta,
Creo que tenemos forma de medirlo, pero en este momento no tengo datos sobre eso, ¿no? Y la persistencia de nuestros pacientes en PrEP, la verdad es que es alta. Bueno, es equiparable a lo que se ha visto en otras regiones del mundo. Anda oscilando entre 60 y 70%. Nuestro problema es que tenemos una población que migra mucho, ¿no? Tenemos pacientes que por su situación laboral adquieren IMSS y ya conocemos las reglas de que si adquieren IMSS, pues se tienen que ir. Y eso es lo que hace, yo creo que tengamos esas cifras entre 60 y 70. Exactamente desglosar esa información de por qué tenemos esa tasa de retención a pesar de los esfuerzos que se hacen en retener a los pacientes, no tendría yo exactamente ese dato, pero nuestro principal problema es eso, que nuestra población es muy heterogénea, cambia constantemente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues, si quiere. Bueno, todavía no voy, perdón. Tenemos 4 preguntas de Zoom. Primera pregunta, ¿cómo resolver el problema bioético de implementar PrEP en países o ciudades donde apenas y pueden abastecer a los infectados y o quitar ese beneficio a los que ya necesitan antirretroviral? Es buena pregunta también, la verdad. Creo que, personalmente creo que sería involucrar a la sociedad civil, involucrar a los tomadores de decisiones de salud de los estados. Creo que, o sea, estamos en un tiempo en donde hay mucha, pues sí, como mucha división social y política, pero tenemos que entablar comunicación con todos los políticos, sean de un partido u otro, con las sociedades civiles. Esta lucha que luego hay de que unos son de Morena, otros son del PAN, o sea, yo creo que involucrar a políticos, ONGs y a los tomadores de decisiones en salud es súper importante cuando queremos implementar la PrEP en donde queramos, así sea no sé, en Guanajuato, en Sonora, o sea, realmente creo que sí se podría, si se hace la planeación adecuada para tener insumos, para tener abasto de medicamento y lograr impactar en la población que se va a beneficiar. Segunda pregunta, ¿qué se necesita para contar con PrEP intramuscular en México? Donde los estudios en países desarrollados muestran eficacia en mujeres principalmente, como mostró en su estudio. Bueno, pues eso es también interesante porque justo Sudáfrica está trabajando mucho para disminuir los costos de cabotegravir. De hecho, recientemente en el IAS pasado se mostraron datos de cómo Sudáfrica está disminuyendo los costos para el acceso de cabotegravir. Y esto es a través de la implementación de fábricas que permitan producir de manera local cabotegravir con la colaboración de la empresa que lo produce y de esta forma abaratar, ¿no? Y hacer accesible cabotegravir en África. O sea, estamos hablando pues que ese esfuerzo es estratosférico y creo que en Latinoamérica están empezando a implementar PrEP. Creo que los primeros que están empezando a hacerlo es Chile, Argentina, Perú, pero, y bueno, México, no sé, la verdad es que no veo el escenario factible, por lo menos en este momento, para que México tenga acceso a cabotegravir. No sé si el doctor Sierra tiene algún otro dato, pero ese costo, básicamente, la barrera a enfrentar en cabotegravir, la verdad. Última pregunta es, en nuestra clínica hemos visto incremento en VIH en menores de 20 años. ¿Ustedes ya iniciaron manejo en esa población? ¿Cuál es la experiencia dado que vemos incremento de transmisión en adolescentes y se podrá usar el intramuscular en ellos? Sí, de hecho, nosotros en Condesas tenemos un estudio de redes de transmisión que llevamos con el CIENI y ahí es donde se establecen clústeres de transmisión en adolescentes que residen en el área de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Y se encontraron que estos clústeres estaban muy relacionados a las escuelas, a las universidades.
no está muy claro si todavía si estos clústeres nos van a dar una indicación para focalizar estrategias de prevención en esta población, pero todo parece indicar que sí. Entonces, la solución, a lo mejor si ya nosotros tenemos identificado un clúster de transmisión en adolescentes, pues impactar de manera individualizada en esa área geográfica donde identificamos que hay mucha transmisión, como acceso a PrEP, llevar unidades móviles para hacer diagnóstico, y creo que es una forma interesante de cómo llevar la prevención a través de la transmisión de resistencias. En breve se van a iniciar ensayos clínicos en Condesas con el uso de métodos con fármacos inyectables, y el objetivo es justo impactar a poblaciones, entre ellas adolescentes, población trans, y pues podría empezar a haber pauta para trabajar en acceso a PrEP en esta población que está en riesgo y que efectivamente son poblaciones vulnerables, en donde necesitamos unir esfuerzos para poder impactar en los casos incidentes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Le hacemos entrega de su constancia y un obsequio por parte del Grupo Gevis.